Bueno, en ese orden de ideas, pues, ¿cuáles serían entonces las clases sociales de las que habla Carlos Marx? Primero, pues el concepto de clase social no fue inventado por él, sino por Adam Smith, ¿no? Pero Marx lo retoma para recordar que estas clases sociales son el resultado de un mecanismo de división del trabajo que se desarrolló al mismo tiempo que la privatización de los medios de producción. De acuerdo a Marx, las clases sociales surgen cuando la diferenciación de las tareas y de las funciones dejan de ser cosa del azar para convertirse en una herencia. Los mecanismos de explotación, los mecanismos de dominación, son los que de alguna manera van a garantizar esta herencia de si eres pobre, te va a costar mucho trabajo escalar socialmente. Si eres parte de un sector privilegiado, entonces el marxismo identifica cuáles son esos mecanismos de dominación que van a perpetuar a unos y a otros en sus diferentes clases a las que pertenecen. Ahora, el conflicto de clases es un rasgo cultural de la sociedad moderna, dice Marx. Estos conflictos son el motor de los grandes cambios sociales, porque recuérdense que para el marxismo, decíamos, la lucha de clases es una condición sine qua non. Y cuando se da, justamente vienen las revoluciones, vienen las guerras, y de estos vienen los grandes cambios sociales. Y de estos viene también la cuestión del cambio de posición del individuo en las relaciones de producción, el cual, ojo, es el elemento que permite la definición de la clase. Ustedes me preguntarán, profe, hablas mucho de clases sociales, pero todavía no las has definido. ¿Cuáles son las clases sociales a las que se refiere el marxismo? 1, tome nota, por favor. La clase trabajadora, a la cual define como proletariado. ¿Quiénes son los que la conforman? Los individuos que venden su mano de obra y que no poseen los medios de producción, que no son dueños de la tierra, que no son dueños de la fábrica, que no son dueños de las herramientas que se utilizan para producir. Son los responsables de crear la riqueza de una sociedad, los edificios, los puentes, el sistema inmobiliario, todos ellos, las carreteras, toda la infraestructura, la construyen ellos, pero no son dueños. Ellos la construyen por un salario y a veces el mínimo posible, porque solamente eso es lo que hace posible que el dueño de los medios de producción pueda acumular. Entonces, la primera clase es el trabajador, al que se le conoce como el proletariado en el marxismo. Otra clase muy clara en el marxismo es la burguesía. La burguesía son quienes poseen los medios de producción y emplean al proletariado. Son los capitalistas, son los dueños de los medios de producción. Constituyen la clase mercantil por excelencia, de acuerdo al pensamiento marxista. Su riqueza proviene de la administración intelectual de los negocios, se apropian del excedente económico de toda la sociedad porque utilizan el mecanismo de la plusvalía. Son capaces de confiscar de forma no coercitiva el valor del trabajo, el cual va a ser el pilar de todo valor y toda riqueza. Para que la burguesía exista, la explotación es natural y es obligatoria. Para que la burguesía exista, tiene que haber explotación. Porque la explotación, decíamos, hace posible el excedente de capital y por lo tanto la acumulación en estas pocas manos. ¿Ok? Bueno, ahora hay dos clases intermedias porque generalmente quienes nada más ven el marxismo en general no toman en cuenta, dicen proletariado, burguesía y el Estado a favor de la burguesía para garantizar la explotación. Y ahí se acaba la lucha de clases. No, dice Marx, también existen dos clases intermedias. Una a la que le dicen lumpenproletariado, que este lumpenproletariado son los que viven en pobreza extrema y no pueden hallar trabajo con regularidad. Son los sectores más vulnerables, desde los indigentes desocupados hasta los trabajadores precarios, los sectores marginales como prostitutas, soldados que pertenecen al crimen organizado, sicarios. Es decir,
la clase más baja entre la clase baja. Lumpen, proletariado. Y luego está la pequeña burguesía. La pequeña burguesía, ¿quiénes son? Forman parte del pueblo trabajador, pero en menor o mayor medida su trabajo crea capital y encuentra en él su sostén, aunque en niveles de acumulación siempre muy inferiores al de la gran burguesía. Muchos en la pequeña burguesía aspiran a convertirse en ser parte de la burguesía y al tener aspiraciones a burgués, defienden los intereses de la burguesía porque lo ven como una motivación y como una inspiración a seguir. Por lo tanto, a estos, en nuestros términos, les diríamos los burgueses wannabe. Esta pequeña burguesía serían, por ejemplo, los intelectuales, ¿no? Los profesionales, o, por ejemplo, los pequeños comerciantes, o los pequeños y medianos campesinos, los agricultores, que les decimos, los rentistas urbanos, los pequeños especuladores, o los pequeños empresarios. La clase media, pues, para que me entiendan, sería la pequeña burguesía, que en aras de cuidar aquello que les motiva, por defender su propia aspiración a convertirse en parte, en parte también, en parte de lo que odian, porque también odian a la burguesía, hasta que se conviertan en parte de ella, olvidando sus orígenes. Entonces, aunque está naturalmente más vinculada al proletariado, y aunque también es muy explotada, su aspiracionismo hacia arriba le hace defender muchas veces sin darse cuenta a la burguesía, porque es a lo que aspiran a convertirse. Entonces dice Marx, esto también, esta pequeña burguesía, también desprecian al lumpen proletariado y al proletariado, a la vez que sufren de lo mismo que esas dos clases sociales a las que desprecian, y que es la explotación por parte de los dueños de los medios de producción. ¿Cuáles son las etapas en desarrollo de los modos de producción? Primero, Marx va a designar a la historia humana que abarca o que estos desarrollos se dan en cuatro etapas. Cuatro etapas, dice Marx. La primera etapa es el comunismo primitivo. Y miren, aquí échenle un ojito a esto, mientras les explico las cuatro etapas de desarrollo en los modos de producción. Primero, el comunismo primitivo, como en las sociedades tribales cooperativas. Segundo, la sociedad esclavista, un desarrollo tribal que va a pasar a la ciudad-estado, y de esto nace la aristocracia. 3, el feudalismo. Los aristócratas son la clase dominante y luego los comerciantes evolucionan a ser capitalistas. 4, el capitalismo. Los capitalistas son la clase dominante que crean y emplean al proletariado y lo explotan también. Y 5, esto es aspiración. Aspiran a ser una sociedad sin dinero, pero con Estado, con propiedad colectiva y sin clases sociales.